Érase una vez, en los primeros años del cristianismo, un hombre llamado Tito, un compañero de confianza del apóstol Pablo. Tito no era judío, sino un griego, un gentil convertido que abrazó la fe cristiana con profunda convicción. Aunque no se menciona su juventud en detalle, sabemos que fue uno de los primeros gentiles en aceptar el mensaje de Cristo, un testimonio viviente de que la salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Pablo se refería a Tito como «mi verdadero hijo en nuestra fe común», lo que demuestra la estrecha relación espiritual que los unía. Desde el principio, Tito destacó por su carácter firme, su lealtad y su pasión por el Evangelio, convirtiéndose en un ayudante cercano a Pablo. En la iglesia de Corinto, fue enviado como representante de Pablo, y desde entonces jugó un papel clave en la consolidación del cristianismo en diferentes regiones. Y todos los días, Tito trabajaba incansablemente al servicio de Cristo, respondiendo a la llamada del ministerio con valentía y dedicación. Después de ganarse la confianza del apóstol Pablo, se le encomendó una misión crucial: ir a la isla de Creta, una tierra conocida por su difícil cultura y la corrupción moral de sus habitantes. Pablo había comenzado a plantar iglesias allí, pero aún quedaba mucho por hacer, y las iglesias estaban desorganizadas, sin líderes fuertes y llenas de falsos maestros que confundían a los nuevos creyentes. Con firmeza y convicción, Tito aceptó el desafío. Su tarea era monumental: organizar las iglesias, establecer ancianos y corregir errores doctrinales. Cada día, Tito caminaba por los caminos polvorientos de Creta, enfrentándose a una cultura hostil, pero sin perder de vista su misión. Visitaba las casas de los creyentes, les enseñaba cómo debían vivir de manera piadosa y les instruía sobre cómo debían resistir las tentaciones del mundo que los rodeaba. La rutina de Tito no era fácil, pues sabía que su misión no solo consistía en enseñar, sino en formar un liderazgo sólido que pudiera guiar a las iglesias hacia el futuro. En medio de una cultura moralmente quebrantada, Tito se levantaba como un líder, un pastor valiente que debía alinear el corazón de los creyentes con las enseñanzas del Evangelio. Pero sabía que cada día enfrentaría nuevos desafíos, falsos maestros que distorsionaban la verdad, y el peso de la responsabilidad de guiar a las iglesias hacia una fe firme y duradera. Hasta que un día, Tito se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su ministerio en Creta. Las iglesias que debía organizar estaban plagadas de falsas doctrinas y enseñanzas corruptas. Falsos maestros habían infiltrado las congregaciones, desviando a los creyentes de la verdad y creando divisiones. Era el momento de actuar con firmeza. Tito, consciente de la gravedad de la situación, decidió confrontar de manera directa a aquellos que estaban propagando el error. Este era el punto donde su carácter, su fe y su liderazgo serían puestos a prueba. Pablo le instruyó a predicar la sana doctrina, enseñando a los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, no solo en sus creencias, sino en su conducta diaria. Debía corregir los errores, pero también enseñar a los creyentes a vivir de manera piadosa, en medio de una cultura que no compartía sus valores. Tito debía hablar con autoridad, instruir a los ancianos a ser sobrios y dignos, a las mujeres a enseñar el bien, y a los jóvenes a ser íntegros y respetuosos. Además, debía corregir a los esclavos, mostrándoles que, aunque estuvieran en una posición difícil, podían glorificar a Dios con su servicio. Este fue el momento decisivo para Tito, donde la responsabilidad de mantener la integridad de la fe y confrontar las mentiras estaba sobre sus hombros. Sabía que debía ser valiente, porque el destino espiritual de las iglesias de Creta dependía de su capacidad para liderar con verdad y discernimiento. Y por eso, tras su firme intervención, Tito comenzó a instruir a la iglesia en Creta sobre cómo debían comportarse no solo dentro de sus congregaciones, sino también en la sociedad. Las enseñanzas de Tito no se limitaron a corregir la doctrina, sino a moldear el carácter de los creyentes, mostrando cómo debían vivir de acuerdo con su fe en Cristo. Les enseñó a ser buenos ciudadanos, a obedecer a las autoridades y a ser siempre respetuosos. Les recordaba que como seguidores de Cristo debían ser un ejemplo de humildad, paz y bondad, en medio de una cultura corrupta y desafiante. Tito insistió en que evitaran disputas y conflictos innecesarios para que su testimonio fuera irreprochable ante los ojos del mundo. Gracias a su liderazgo, la iglesia de Creta comenzó a transformarse. Los creyentes, inspirados por la enseñanza de Tito, se volvieron conscientes de su papel como representantes del Evangelio.
no solo en lo que predicaban, sino en cómo vivían, reflejando el carácter de Cristo. La Iglesia, que antes había sido sacudida por divisiones y falsas enseñanzas, ahora empezaba a brillar como una comunidad de fe sólida y unida, capaz de impactar a la sociedad que la rodeaba, hasta que finalmente Tito se encontró ante una decisión crucial en su misión en Creta: confrontar directamente a los que persistían en sembrar división y confusión. Algunos maestros continuaban enseñando doctrinas falsas y participando en debates inútiles sobre genealogías y la ley, provocando divisiones entre los creyentes. Pablo le había dado instrucciones claras: evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y debates sobre la ley, porque son vanas y sin provecho. Para proteger la salud espiritual de la Iglesia, Tito debía tomar una postura firme y evitar que estos falsos maestros desviaran a los creyentes de la verdad. La situación era delicada, ya que, a pesar de haber sido advertidos, algunos continuaban promoviendo disputas. Tito debía enfrentarlos, y si no corregían su camino, Pablo le ordenó rechazar a aquellos que persistieran en causar divisiones, diciendo: al tal, deséchalo, sabiendo que se ha pervertido y peca, condenándose a sí mismo. Este fue un momento decisivo en la misión de Tito. Con valentía y discernimiento, confrontó a los responsables de la discordia, protegiendo la unidad y pureza de la Iglesia. Al hacerlo, aseguró que los creyentes permanecieran enfocados en la verdad del Evangelio, lejos de distracciones destructivas y guiados por la enseñanza sana y firme que él había establecido. Y desde ese día, habiendo cumplido su misión en Creta, Tito no detuvo su labor. Tras consolidar el liderazgo y restaurar la paz en las iglesias, Tito siguió sirviendo con fidelidad. Su nombre era reconocido como el de un líder firme, un pastor que enfrentó grandes desafíos y salió victorioso. Pablo, consciente del valor de su compañero, lo mencionó en sus cartas, revelando que Tito había sido enviado a nuevas tierras, como Dalmacia, para llevar la luz del Evangelio aún más lejos. No había descanso en la vida de Tito. Su misión continuaba, expandiendo el reino de Dios más allá de las islas, alcanzando corazones en lugares remotos. El trabajo de Tito en Creta no fue en vano. Las iglesias permanecieron firmes, los ancianos que él había nombrado guiaban con sabiduría, y el espíritu de las enseñanzas de Tito seguía vivo entre los creyentes. Aunque Tito había partido, su legado quedó sembrado en el corazón de las iglesias, mientras él seguía adelante, llevando la verdad del Evangelio a nuevos horizontes. La historia de Tito nos deja una profunda lección sobre el valor del liderazgo fiel y la enseñanza sólida. A lo largo de su vida, Tito demostró que la verdadera sabiduría y fuerza provienen de Dios, y que liderar con verdad y firmeza es esencial para mantener la integridad del pueblo de Dios. En medio de desafíos, falsos maestros y divisiones, Tito se mantuvo fiel, guiando a las iglesias no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida. La carta que Pablo le escribió nos enseña que la gracia de Dios que trae salvación nos enseña a vivir vidas piadosas, alejándonos de lo impío y preparándonos para la venida gloriosa de Cristo. Tito encarnó esa enseñanza, instruyendo a los creyentes a ser modelos de buenas obras y a vivir de acuerdo con la gracia que habían recibido. Esta historia nos recuerda que el liderazgo basado en la verdad no solo fortalece a la Iglesia, sino que también es un reflejo del amor y el propósito de Dios en el mundo. Tito fue un ejemplo de cómo, al seguir a Cristo con fidelidad, uno puede impactar profundamente a otros y ayudar a construir un legado duradero de fe y buenas obras, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo nos abre su corazón y revela una experiencia profundamente personal y dolorosa. Una debilidad persistente, algo que lo hacía sentirse vulnerable y dependiente de la gracia de Dios. Él lo describe como un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba continuamente. Pero, ¿qué podría ser este aguijón tan misterioso? ¿Por qué Dios permitió que Pablo sufriera de esta manera? Y lo más importante, ¿qué le respondió Dios a su siervo fiel en medio de su aflicción? En este video, exploraremos en detalle qué era este aguijón del que hablaba Pablo, la razón divina detrás de su sufrimiento y la respuesta celestial que recibió. Si tú también estás atravesando pruebas difíciles, batallas internas o enfermedades que parecen no tener fin, este video es especialmente para ti.
te prometo que al finalizar te sentirás profundamente edificado y lleno de esperanza. Así que, bienvenidos a nuestro canal Historias Sagradas, donde desentrañamos los misterios de la Biblia y encontramos respuestas y aliento en la palabra de Dios. Prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje espiritual que no solo te esclarecerá, sino que también te motivará a enfrentar tus propias luchas con una nueva perspectiva. Comencemos. Para comprender mejor el mensaje de este video, es esencial que primero leamos el pasaje completo de 2 Corintios 12. Pablo escribe: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando Pablo habla de un aguijón en su carne, está evocando una imagen poderosa y dolorosa. Un aguijón puede entenderse como una espina que penetra la piel, o como una espuela usada por los jinetes para controlar a sus caballos. En el caso de Pablo, su aguijón parece haber sido una aflicción significativa, algo que le causaba gran molestia y sufrimiento. Él incluso describe esta experiencia como si fuera un abofeteo constante en su carne, una tormenta incesante que lo debilitaba. Pablo rogó 3 veces al Señor para que le quitara esta carga, pero la respuesta que recibió fue reveladora: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí, Dios le estaba enseñando a Pablo, y a todos nosotros, una lección profunda sobre la dependencia divina y la fortaleza en medio de la debilidad. Antes de desvelar lo que podría haber sido este misterioso aguijón en la vida de Pablo, quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre 3 aspectos importantes que este pasaje destaca. Estos puntos no solo nos ayudarán a entender mejor la experiencia de Pablo, sino que también nos ofrecerán valiosas lecciones para nuestras propias vidas y desafíos. En primer lugar, es crucial entender que Pablo describe este aguijón como un ataque del enemigo, un mensajero de Satanás, pero también aclara que fue permitido por Dios con un propósito especial. A primera vista, esto puede parecer una contradicción, pero en realidad no lo es. A veces, nos encontramos bajo ataque del enemigo, enfrentando pruebas, enfermedades o asechanzas, y aunque estos desafíos provienen del maligno, Dios permite que ocurran con un propósito mayor. Consideremos el caso de Job. No fue Dios quien le quitó sus pertenencias ni le envió la enfermedad a su cuerpo, sino Satanás. Sin embargo, Dios permitió que Job enfrentara estas pruebas para glorificarse a través de su fidelidad y para elevarlo a un nuevo nivel de revelación sobre quién es Dios. Mis queridos hermanos, es fundamental distinguir entre las pruebas que Dios envía y las que Él permite. Esta distinción puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades que enfrentamos. La batalla que estás librando hoy, aunque tenga su origen en un ataque espiritual del enemigo, está permitida por Dios para glorificarse en medio de tu prueba y para fortalecer tu fe. Créeme, todos pasamos por grandes pruebas. A veces, la gente ve fotos de sus conocidos sonriendo en Instagram y piensan: «¡Qué bien! Ellos no pasan por pruebas». Pero la realidad es que ellos también enfrentan aflicciones de todo tipo. Ten en cuenta que nadie postea sus fracasos. La Biblia nos recuerda que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo en tu lucha. Todos los hijos de Dios enfrentan desafíos similares. Y es en estos momentos de prueba donde Dios se glorifica, mostrando su poder en nuestra debilidad y su fidelidad en nuestras dificultades. Por lo tanto, cuando te encuentres en medio de una prueba, recuerda que Dios tiene un propósito superior y que su gracia es suficiente para sustentarte y fortalecerte. Lo segundo que destaca de este pasaje es la razón por la cual Dios permitió que Pablo fuera atormentado por ese aguijón. Pablo mismo lo explica en el versículo 7. «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». En otras palabras, Dios permitió esta dificultad con el propósito de mantener a Pablo humilde, debido a la inmensidad de las revelaciones que había recibido.
Pablo tenía muchas razones para sentirse orgulloso. Según sus propias palabras, fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En términos humanos, Pablo era un hombre altamente educado y de gran prestigio. Se había criado bajo la tutela del renombrado maestro Gamaliel, uno de los más respetados de su tiempo. Pero eso no era todo. Pablo había recibido una revelación del Evangelio que ningún otro apóstol había tenido. Había comprendido misterios profundos, como el endurecimiento del pueblo de Israel y los eventos escatológicos. Además, había sido llevado al tercer cielo, arrebatado al paraíso de Dios, donde escuchó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. Dado todo esto, Pablo tenía muchas razones para sentirse exaltado. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, permitió ese aguijón en la carne de Pablo para mantenerlo humilde y consciente de su dependencia de la gracia divina. Esta experiencia le recordó a Pablo que, a pesar de sus grandes revelaciones y logros, seguía siendo humano y vulnerable. El propósito de Dios al permitir este aguijón fue mostrar a Pablo que su verdadera fortaleza no radicaba en sus propias capacidades o conocimientos, sino en su dependencia total de Dios. Este aguijón servía como un recordatorio constante de su debilidad y la necesidad de la gracia divina. Así, Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque en su debilidad el poder de Dios se perfeccionaba y se manifestaba con mayor fuerza. Esta lección es también para nosotros. A veces Dios permite que enfrentemos dificultades y pruebas, no para castigarnos, sino para enseñarnos humildad y dependencia en Él. En nuestra debilidad, su poder se hace evidente, y podemos experimentar su gracia de manera más profunda y transformadora. Ahora bien, dado que Pablo había sido tan poderosamente usado por el Espíritu Santo y había recibido tantas revelaciones, él mismo confiesa que Dios permitió algo en su carne para mostrarle su propia debilidad. Imagina por un momento lo que pasaba por la mente de Pablo cuando enfrentaba a ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Es probable que experimentara ataques similares a los del salmista en el Salmo 42, preguntándose: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te sana Dios? ¿Por qué no te quita Dios este aguijón? Sin duda esta experiencia lo hacía sentirse pequeño y débil. El pasaje nos dice claramente que la razón por la cual Dios permitió este aguijón fue para mantener a Pablo humilde y evitar que se enorgulleciera. ¿Por qué estaría Dios tan interesado en que Pablo no se enorgulleciera? La respuesta la encontramos en la misma Escritura. La Biblia enseña que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A Dios no le agrada trabajar con los orgullosos, ni con aquellos que tienen un gran ego. Dios no utiliza a los superhombres, sino a aquellos que se humillan bajo su poderosa mano. Este principio es una constante en la Biblia. Cada persona que Dios usó pasó primero por un proceso de quebrantamiento destinado a romper su orgullo o vanagloria humana, porque al humilde es a quien Dios exalta. Tomemos por ejemplo a José. ¿Cuánto quebrantamiento tuvo que pasar antes de llegar a ser el gobernador de Egipto? O consideremos a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto como un humilde pastor de ovejas. Fue solo cuando Moisés pensaba que era un don nadie, que no podía ser usado por Dios y que incluso se había olvidado de cómo hablar correctamente, que Dios lo llamó para usarlo con poder durante otros 40 años. Este proceso de humildad es esencial para el propósito de Dios. No es que Dios disfrute vernos pasar por dificultades, sino que Él entiende que la verdadera grandeza en el reino de Dios viene a través de la humildad y la dependencia total de Él. La historia de Pablo, José, Moisés y muchos otros en la Biblia nos muestra que el camino a la exaltación y al poder espiritual genuino siempre pasa por el valle de la humildad y el quebrantamiento. Así, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas y debilidades, podemos recordar que Dios tiene un propósito superior. Nos está moldeando, preparándonos y fortaleciendo para cumplir su voluntad de maneras que quizás no podamos entender en el momento. Pero podemos tener la confianza de que, a través de nuestra debilidad, su poder se perfecciona y a través de nuestra humildad, su gloria se manifiesta.
Mis hermanos amados, a mí me da una tristeza tremenda cuando veo personas que Dios comienza a usar y se llenan de orgullo. Se creen pavos reales, los súper ungidos, y empiezan a exigir los mejores hoteles cuando viajan, las mejores ofrendas, y hablan con arrogancia, como si fueran superestrellas. Pero esa actitud, queridos hermanos, es algo que Dios aborrece profundamente. Algunos cristianos ven a los ministros, adoradores, pastores y youtubers y piensan que son personas grandes e intachables. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Somos gente pequeña, llena de defectos y debilidades, que depende de la gracia de Dios para permanecer en pie cada día. Hemos comprendido que la clave para que Dios continúe usándonos está en la humildad, pero aún más importante que ser usados por Él es ser aprobados por Él. Pablo fue abofeteado por esta prueba para recordarle que, aunque fuera muy usado por Dios, seguía siendo un humano vulnerable, sujeto a padecimientos y debilidades. Este recordatorio constante le ayudaba a mantenerse humilde y dependiente de la gracia divina. Dios está más interesado en nuestro bienestar a largo plazo y en la salud de nuestra alma que en la comodidad temporal de nuestro cuerpo. Él hará lo que sea necesario para mantenernos humildes y sometidos a su voluntad. En lugar de esperar a que Dios nos humille a través de pruebas difíciles, debemos humillarnos a nosotros mismos delante de Él. Es mejor reconocer nuestra pequeñez y nuestra necesidad de su gracia ahora, que pasar por un proceso doloroso que nos recuerde cuán pequeños realmente somos. Así que, mis queridos hermanos, busquemos siempre la humildad. Mantengámonos dependientes de la gracia de Dios, reconociendo que cualquier éxito o habilidad que tengamos proviene de Él y no de nosotros mismos. Al hacerlo, no solo seremos más efectivos en nuestro servicio, sino que también seremos aprobados y bendecidos por nuestro Padre Celestial, quien exalta a los humildes y resiste a los orgullosos. Lo tercero que observamos en este pasaje es la respuesta de Dios a la ferviente petición de Pablo. El apóstol confiesa que rogó a Dios en 3 ocasiones distintas, quizás separadas por varios años o algún tiempo, para que le quitara aquel aguijón. Sin embargo, la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pero, ¿qué significa realmente esta respuesta de Dios? ¿Acaso Dios no quiere liberarnos de nuestras pruebas? La verdad es que toda batalla que tú y yo enfrentamos tiene una fecha de caducidad. Dios tiene un momento final marcado para cada situación. A veces, Dios obra de inmediato, pero otras veces espera, como en el caso de Lázaro de Betania, donde permitió que la situación empeorara para entonces glorificarse aún más. En otras ocasiones, permite que la prueba se prolongue hasta que hayamos aprendido la lección que Él desea enseñarnos. Podemos estar seguros de que el Señor está regulando tanto el nivel como la duración de nuestra aflicción, porque la palabra nos enseña que Dios es tan fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La prueba que Pablo estaba atravesando aún no era el momento para que terminara, pero Dios le prometió algo invaluable para soportarla: su gracia. Aquí, la palabra gracia se refiere a la paz, la tranquilidad y la fortaleza que Dios nos da para enfrentarnos a las dificultades de la vida. Es una gracia que aligera nuestra carga y nos permite avanzar en victoria. Por eso, a menudo veo a hermanos y hermanas que, a pesar de enfrentar aflicciones gigantescas, muestran un gozo y una paz inexplicables. Eso es la gracia de Dios manifestándose en la vida del creyente. Permítanme decirles esto, hermanos: a veces, Dios obrará rápidamente a tu favor, y otras veces permitirá que la prueba dure un poco más. Pero ten la seguridad de que, en el proceso, Él te dará toda la fuerza y el poder para permanecer firme. De hecho, no te sorprendas si en tu momento más difícil es cuando más sientas la presencia de Dios, porque el pasaje dice que en nuestra debilidad es que el poder de Dios se manifiesta. Les confieso que los días cuando más fuerte he sentido la gloria del Espíritu Santo han sido en medio del dolor de una prueba o aflicción. Job, después de su quebranto, dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Mi querido hermano, no sé cuál sea la prueba que estés pasando hoy. Tal vez le has pedido a Dios que te sane ya,
que obre rápidamente, y el problema aún persiste. Pero déjame decirte que el Señor te va a dar toda la fuerza para permanecer firme, porque Él ha prometido: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A veces, Dios no quitará las espinas del camino, pero te dará calzado para caminar sobre ellas. A veces, no calmará la tempestad inmediatamente, pero te dará poder para caminar sobre las olas. Nuestro Dios nos fortalecerá y nos dará todo su poder hasta que finalmente superemos esa prueba y salgamos adelante, porque Él está marcando los tiempos según su perfecta soberanía. Entonces, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Muchos se han preguntado cuál sería ese aguijón del apóstol. Algunas teorías dicen que Pablo sufría de epilepsia, migrañas, convulsiones, problemas del habla y hasta tormentos sobre el pasado de parte de un demonio. La verdad que la Biblia no dice claramente cuál era el aguijón de Pablo, pero les quiero dar mi opinión personal al respecto. Y note que digo que es mi opinión porque me gusta diferenciar siempre lo que la Biblia dice y enseña con claridad, y lo que es mi opinión o deducción sobre algún asunto. Yo antes pensaba que el aguijón era un ataque a la consciencia de Pablo, o sea, recuerdos de su vida pasada como cuando estuvo en el apedreamiento de Esteban. Sin embargo, después de estudiar el tema, encuentro que numerosas veces el apóstol dijo que tenía su conciencia limpia. Por ejemplo, en Hechos 23:1, Pablo dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». Luego dijo en 1 Corintios 4:4, «De nada tengo mala conciencia». Y finalmente a Timoteo le dijo así: «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia». Así que no creo que Pablo tuviera ataques a su conciencia por errores del pasado. El aguijón de Pablo yo creo que era algún problema de la visión, alguna enfermedad en sus ojos que no le permitía ver totalmente bien, pero que sobre todo era vergonzoso. Y no creo que fuera por la ocasión cuando vio a Jesús y quedó ciego, ya que en el libro de los Hechos se dice claramente que recibió la vista cuando un discípulo llamado Ananías oró por él. Ahora, recordemos que Pablo había sido apedreado hasta quedar casi muerto y había pasado por azotes y grandes persecuciones en varias ocasiones. De hecho, él dijo: «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». La razón por la cual decimos que pudiera ser un problema de la vista es porque repetidas veces vemos en las cartas de Pablo que él tenía problemas en su visión, y creo que es la única enfermedad física a la cual Pablo frecuentemente hace alusión. Por ejemplo, a los Gálatas Pablo les dijo: «Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos». También a estos les dijo luego: «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». También tenemos como evidencia que la carta de Romanos no fue escrita por Pablo, sino por un tal Tercio que recibió el dictado de Pablo, lo cual quizás da a entender que a Pablo le era muy difícil escribir debido a su problema de visión. Y por último, vemos a Pablo en 2 ocasiones diciendo que a su lado estaba Lucas, y en una ocasión lo menciona como el médico amado. Quizás la situación de Pablo requería que Lucas estuviera asistiéndole en ocasiones para tratar su enfermedad. Así que esa es nuestra posición en cuanto a cuál era el aguijón del apóstol Pablo, pero me gustaría saber tu valiosa opinión al respecto. Así que te invito a que nos comentes abajo en la sección de comentarios. Y si este video te bendijo, por favor compártelo en tus redes sociales y déjanos un fuerte like para mostrarnos tu apoyo. Un fuerte abrazo, y nos vemos en nuestra siguiente historia sagrada.